Buenos días para los que están en Zoom. Buenos días para cada uno de ustedes. Bienvenidos a este espacio de educación, de formación. Voy a tratar de no moverme mucho, aunque necesito moverme. Ya he participado en otras ocasiones, también dando algunos cursos aquí en la capilla. Me he hablado sobre Efesios, de las iglesias de Efesios, y algunos otros cursos. Y les felicito porque siguen constantes en este aprendizaje, en este proceso de aprendizaje. Y también para los que nos ven a través de los otros canales, sean bienvenidos y también felicitaciones porque podemos continuar en este proceso de educación. Bueno, no traje preparado PowerPoint porque como me dijeron que era presencial, entonces vamos a tener el espacio para escribir y puedan mirar. Pedimos disculpas para los de Zoom, que a lo mejor a veces no es muy clara la escritura, pero vamos a tratar de hacerlo para que todos puedan mirar lo que vamos a escribir. Nuestro tema de hoy son las bases bíblicas de la evangelización. Bases bíblicas de la evangelización. Sabemos que las escrituras son nuestro referente en la misión que realizamos. Y cuando hablamos de misión, se puede enfrascar en diferentes aspectos. Y uno de esos aspectos es la evangelización. Y creo que es una palabra o un tema que conocemos, ¿verdad? ¿Qué sabemos de la evangelización? ¿Qué es la evangelización? ¿Por qué debemos de evangelizar? ¿Qué debemos de hablar cuando evangelizamos? Creo que toda iglesia y también parte de nuestro discipulado es eso, ¿no? Ahora usted, que es un miembro de la iglesia, que conoce a Cristo, debe evangelizar. Pero no nos dice debe evangelizar, ¿verdad? Se utiliza otra palabra. ¿Qué palabra? Hacer discípulos. ¿Qué más? Predicar, Consolidar, exhortar. ¿Qué más? consolidar. Consolidar. ¿Pero todos hacemos eso? ¿Quién predica? Porque igual la palabra predicar solo está aplicada para un cierto tipo de personas. ¿Quiénes son? ¿Quién exhorta? Pero en el contexto de evangelización. Entonces son palabras que a veces creemos que tienen la habilidad y la capacidad solo un grupo de personas. Pero no es así, porque todos podemos predicar, todos podemos exhortar, todos podemos enseñar, todos podemos evangelizar, todos podemos discipular. Y esa sería la palabra más ajustada, ¿no? A la evangelización. Predicar la palabra o comunicar la palabra. ¿Sí? Bueno, sobre la base de estas preguntas vamos entonces a hablar de las bases bíblicas. Hay una leyenda. Tengo que pagar. Eso, pero vamos a hacer. Bases bíblicas de la evangelización. ¿Sí? Ahí está bien. Las bases bíblicas de la evangelización. Voy a desarrollar o vamos a desarrollar este tema en algunos puntos. Un primer punto va a ser un panorama general en cuanto a quiénes están realizando evangelización. No solamente son las iglesias. Ya en América Latina, y obviamente nos vamos a ubicar en América Latina porque estamos en América Latina. En América Latina, desde los años 70, más o menos, finales de los 60, empiezan algunos organismos a querer repensar y reflexionar sobre esta situación religiosa en América Latina. Y no solamente como la iglesia tradicional. ¿Cuál es la iglesia tradicional? La iglesia católica, sino también ya como protestantes evangélicos, porque ya hay una gran cantidad de creyentes, sobre todo protestantes evangélicos.
Bueno, empiezan algunas conferencias de la línea católica, como la famosa Puebla, también su organismo CELAM, que son los encargados no solamente de la teología católica, sino de mirar, evaluar el avance o la permanencia del catolicismo. Y del lado protestante tenemos unos organismos, uno que se llama CLAVE, obviamente ya no se han realizado estos congresos, y la sigla significa Congreso Latinoamericano de Evangelización, que reunió en 4 o 5 congresos que hizo desde de los finales de los 60 hasta el 2012, que fue el último, reunió una gran cantidad de creyentes protestantes, evangélicos y de otras. Cuando se habla de evangélicos, están bautistas, están presbiterianos, están todas este tipo de denominaciones, y pentecostal. Uno de ellos se realizó aquí en Semisud en el año 2000, un congreso latinoamericano de evangelización. Y ese es su objetivo, conocer o plantear objetivos y estrategias para que las iglesias se movilicen a la evangelización. ¿Sí? Tenemos otro organismo, iniciativa igual de algunas personas, para el mismo propósito, Lausana. Lausana es un movimiento, o se le denomina un movimiento, que también tiene que ver con este objetivo: evangelizar, o más bien las iglesias, o cómo apoyar a las iglesias, cómo apoyar a los grupos o a las comunidades de fe para este tema de la evangelización. Estos organismos son organismos a nivel nacional e internacional, porque ya se reúnen personas o participan personas de otros países, que no solamente de América Latina, sino también de Europa, de África, y todos aquellos que quieren también conocer el movimiento, en este caso, de evangelización o cristiano evangélico. Y hay algunos otros más locales, ¿sí?, que tienen que ver con eso, con el tema de la evangelización. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que el asunto o el tema de la evangelización no solo atañe a la iglesia, sino la misma iglesia se moviliza a nivel internacional para conocer, para saber cómo realizar este trabajo de evangelización. ¿Y por qué? Tenemos algunas bases bíblicas que nos dan como que esa consigna, que tenemos que evangelizar. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Bueno, vamos a mirar sobre eso. Entonces, después de este panorama que tenemos, y ahora igual, recientemente hay estudios desde la sociología, en donde los investigadores cristianos, creyentes protestantes que estudian en esta área, hacen aportes, hacen investigaciones. En este caso, hacen investigaciones igual para saber cómo es que, en este caso, los creyentes protestantes han crecido. Y hay un autor que va a decir que ahora los creyentes evangélicos han dejado sus iglesias de cochera, una designación así muy coloquial, a veces hasta puede ser ofensiva, para posicionarse en el Parlamento, para posicionarse en la política. Es decir, están mirando cómo en América Latina y en algunos países donde los creyentes han incursionado en estos ambientes. Y obviamente sabemos que algunos incursionan en estos ambientes con ese propósito de comunicar el evangelio o de predicar el evangelio. Lamentablemente, se han perdido en todo este espacio moral, ético, que es más fácil de desviarse y mantenerse en esas convicciones del reino. Entonces, tenemos un panorama en América Latina de organismos que están trabajando por la evangelización. Pero ese trabajo de evangelización tiene entonces que empezar desde las iglesias
o las iglesias, o todos los que somos creyentes, debemos de realizar este trabajo. Nuestro segundo punto, después de este panorama, es una definición. Vamos a dar algunas definiciones muy generales con respecto a qué es la evangelización o cómo se ha definido la evangelización o evangelizar, ¿sí? Para ello voy a mencionar algunas definiciones de algunos autores que han definido ya esta palabra. ¿Qué es evangelizar o qué es evangelización? Hay un señor llamado David F. Burt. Voy a escribir aquí su nombre. Hay un manual de evangelización de aún estos autores o los participantes y que condensan todos estos congresos en documentos, dan definiciones de evangelización. Pero la definición de este señor me llamó la atención porque lo dice de una manera o lo define de una manera no tan tradicional. ¿Qué dice? David F. Burt nos va a definir la evangelización como la comunicación del evangelio de Dios a través de la vida y de las palabras de sus hijos. Obviamente, hijos refiriéndose a los que comunican. Para su gloria y en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que los hombres puedan recibir a Jesucristo como Salvador y servirle como Rey. Entonces, la palabra central en esta definición, comunicar el Evangelio de Dios. Y en esta definición también habla quién lo hará y cómo lo hará. ¿Quién lo hace? Los hijos de Dios. ¿Y cómo? En el poder del Espíritu. ¿Y cuál es el objetivo? Que reciban a Jesucristo como Salvador y servidor como Rey. Entonces, en esta definición tenemos estos elementos. ¿Qué se debe de comunicar? ¿Quiénes lo deben de hacer? ¿Y con qué? Esta sería la definición de evangelización. Pero tenemos otra palabra también que es evangelizar. Y esta definición la tomé del diccionario de la lengua española, que dice, buenos días, evangelizar es el acto de predicar el evangelio de Jesús o las virtudes cristianas. Y bueno, también aquí añade otra palabra que es posible que tenga que ver también con evangelizar, pero no estoy muy de acuerdo, aunque sí estoy de acuerdo, pero a veces por la connotación que se puede entender cuando dice que es también evangelizar, difundir el evangelio, el cristianismo, perdón, difundir el cristianismo. Entonces ya aquí pone un marco del cristianismo, difundir el cristianismo. Entonces tenemos dos definiciones, una por un lado, que es la evangelización, y por el otro, que es evangelizar. Y hacemos una pregunta, porque como dijimos, en esta palabra, difundir el cristianismo, que se define evangelizar, tenemos aquí entonces una pregunta en este sentido. ¿Es lo mismo evangelizar que hacer proselitismo? No. Inesita nos puede dar su opinión, ¿por qué no? Evangelizar, yo tengo la idea de hablar de la palabra, ¿no es cierto? Evangelizar es comunicar la palabra o Comunicar hablar la la palabra. Y proselitismo me parece como política. como política, ¿sí? A veces esta palabra está aplicada a lo político. ¿Alguien más? ¿Por acá? Evangelizar, al menos yo lo considero que es que la palabra llegue a la persona a cambiar y transformar su corazón. En cambio, el proselitismo más bien tiene una tendencia de guiar a ciertos intereses que pueden haber.
puede ser político, pueden ser inclusive políticas de la misma tendencia religiosa que lo esté difundiendo. ¿Sí? Mi hermano. Evangelizar es seguir los pasos, el mandamiento que mandó Jesucristo, Muy bien. que vaya y hagamos discípulos. Yo los escucho, sigan hablando. Yo, pienso que la palabra proselitismo en sí es llevar, ¿no es cierto?, la doctrina fuera. Que lo hayan utilizado los políticos es otra cosa. Claro. Pero los cristianos también podríamos utilizar ese proselitismo evangélico del territorio, porque la palabra en los sociales y política es Así es. Perdón, Claro, la hermana ha hecho como una observación que tiene relación. Ahorita vamos a mirar esto. Creo que escuché que iban a hablar. No, Yo. ¿verdad? Bueno, evangelizar es igual a proselitismo, o ¿cuál sería la diferencia? O más bien, hay que tener cuidado de no hacer proselitismo. Porque veamos cómo se define la palabra proselitismo. Dice, igual la definición del diccionario, empeño o afán con que una persona o institución tratan de convencer y ganar a seguidores o partidarios para una causa o doctrina. El empeño o el afán para ganar esos seguidores o esos adeptos. Y con esta definición, también nosotros hay que evaluar nuestras formas o nuestras estrategias de evangelizar. Y es cierto lo que dicen. Esta palabra proselitismo más se ha aplicado en la política o para la política. Pero es una palabra griega, prosélitos, que ya en el mundo antiguo se utilizaba. Si se recuerdan, en el texto bíblico también se habla de los famosos prosélitos, ¿verdad? ¿Quiénes eran los prosélitos? Los prosélitos eran aquellas personas no judías que se hacían seguidores del judaísmo. O también era una palabra aplicada para designar a los extranjeros, pero obviamente extranjeros que no pertenecieran al grupo en el cual era el fuerte. ¿Sí? Y por ejemplo, yo soy extranjera, una prosélita, seguidora de Ecuador, ¿no es cierto? En ese sentido, así un poquito mucho más entendido. ¿Sí? Entonces, el término prosélito tenía esa connotación antiguamente. Ahora se le ha dado esta definición mucho más amplia para nuestro contexto actual. Entonces, los prosélitos serían aquellos seguidores del judaísmo. Esta connotación va a cambiar cuando en el texto bíblico de la versión hebrea o del idioma hebreo se traduce al griego y es la famosa Septuaginta. Ahí se va a utilizar esta palabra ya griega, prosélitos. Y algunas de estas organizaciones que les mencioné van a llamar la atención con respecto a esto, de que no caigamos en esa énfasis o en ese afán de evangelizar y realizando algunas acciones que caigan en el proselitismo y no tanto en la evangelización. ¿En qué sentido se cae en el proselitismo? Y bueno, yo voy a mencionar solo 3 que me parecieron más importantes para tener en cuenta en nuestro trabajo o en nuestra misión evangelizadora. Una de ellas es, se vuelve proselitismo cuando se está comunicando algo con respecto a ganar esos adeptos, se dice referencias injustas o incompatibles en las creencias y prácticas de otras iglesias, con el propósito de ponerlas en ridículo. O sea, desvalorizar otras creencias u otras prácticas. Con ese propósito para ganar los adeptos. Un punto en ese sentido. El segundo, empleando cualquier clase de violencia física,
de obligación moral y de presión psicológica. O el uso de ciertas técnicas de publicidad en los medios de comunicación que pudieran traer la presión indebida de lectores o espectadores. Y si nosotros hacemos una evaluación, vamos a decir, sí, los partidos políticos hacen eso. Pero también hay que tener en cuenta nuestro trabajo evangelizador, nuestra misión evangelizadora. Porque también podríamos decir, sí, hay otros grupos de creyentes o de otras confesiones que hacen lo mismo. Creo que ya tenemos en mente quiénes, ¿no? Que insisten, conozca la palabra, conozca que se vaya al infierno si usted no acepta, y etcétera, ¿no? Ya sabemos quiénes, entonces no vamos a hablar porque entonces estaríamos cayendo en esto. Y el tercero, cuando hay actitudes y prácticas que explotan las necesidades, las debilidades o la carencia de la educación de la gente, especialmente en situaciones de peligro o manipulación sin respetar su libertad y dignidad humana. Entonces, estos tres aspectos llaman la atención, que es la usada sobre todo, de tener en cuenta para no caer o estamos incurriendo en un proselitismo y no tanto en una evangelización. Serían actitudes negativas en este sentido. No sé si escucharon las noticias hace poco, creo que fue en India o en África, no me recuerdo exactamente, que hubo igual, han descubierto una fosa clandestina donde muchos adeptos a una secta, a una doctrina, estaban enterrados por este tipo de motivaciones y sobre todo la última, actitudes y prácticas, ¿sí? Que llevaron entonces... Que les obligaron a ayunar. Que les obligaron a ayunar y por ayuno murieron, ya, un montón de personas, ¿sí? Por ayunar exactamente. Y aún, no sé cuántos ya cadáveres habían descubierto por esta. Y bueno, y en la historia de la iglesia, de la humanidad, tenemos este tipo de noticias, de experiencias. Hay que tener cuidado en este sentido y que no lleguemos entonces a esta. Yo creo que todas las religiones han caído en el proselitismo. Exactamente. Porque los templarios también eran imponentes. Sí. No, tal vez no volaban la cabeza. Sí. Otra vez, con ese afán de ganar adeptos o seguidores, o establecer también esa perspectiva de que esta creencia, esta confesión, esta ideología, y no solamente de cristianos, sino de otras a lo mejor movimientos, es mejor que las demás. Y se utilizan este tipo de estrategias para ello. Hay que tener cuidado y nos llama la atención en este sentido el saber qué es evangelizar y el saber qué es proselitismo. Porque si ustedes igual leen en el Google, cuando buscan evangelizar, va a decir en una frase que muchas veces se denomina como proselitismo también. Dice que lo que empeño o afán con que una persona o una institución tratan de convencer y ganar seguidores o partidarios para una causa o doctrina. Y creo que más abajo dice proselitismo, que es Sí, claro, sí, proselitismo. considerado también como proselitismo. Y está bien, porque tiene esas mismas connotaciones, tanto evangelizar y proselitismo. Pero no hay que caer en este proselitismo tan exigente, ¿no? O se convierte o utilizamos estas estrategias que hemos dicho. Bueno, y no tanto se convierte. Conozcan y reciban a Cristo. Muy bien. Hermana, ¿puedo decir algo? Sí, dígame. Ya, lo que pasa es que la parte de la evangelización, cierto, es que es la difusión de predicar el evangelio, pero es de una vida transformadora que nos da. En cambio, el proselitismo es
solamente ganar adeptos para una conveniencia de tal o cual cosa. Entonces, la vida transformadora es la que nos diferencia de lo uno de lo otro. Así es. Gracias. Gracias, sí, muy cierto. Claro, tenemos que evangelizar y no hacer proselitismo, que conozcan esa vida o ese evangelio que transforma. Pero esa era la pregunta o esa era la llamada de atención para poder que conozcan esto, no incurrir a prácticas o estrategias que afecten a la otra persona. En este sentido, como el proselitismo. ¿Alguna otra pregunta o comentario que tengan hasta aquí? Para pasar a nuestro siguiente punto. Que si hay alguna pregunta o comentario hasta aquí de lo que hemos hablado. Entonces ya tenemos un panorama que no solamente son la iglesia, sino otras instituciones que están pendientes y también atentos al tema de la evangelización, a la movilización de la evangelización. Este punto son las definiciones de que sería evangelizar o evangelización. Vamos con el tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? Bueno, el tema que nos convoca. ¿Cuál es? Vamos a las bases bíblicas de la evangelización. El texto bíblico está lleno de pasajes bíblicos que no solamente nos invitan a evangelizar, sino textos bíblicos que hablan de cómo se evangeliza, qué es la evangelización y qué significa la evangelización. Dentro de estas bases bíblicas que vamos a mencionar, también vamos a mencionar el contenido de la evangelización. El contenido de la evangelización. Y vamos a ir, en primer lugar, por el Antiguo Testamento. Por el Antiguo Testamento. Creo que debería de, obviamente, conocemos un poco más el Nuevo Testamento porque ahí están algunos pasajes claves tradicionales que nos hablan sobre eso. Y creo que no sabemos todos qué nos dice Mateo 28, 19. Y ese es nuestro pasaje clave, ¿verdad? En este trabajo evangelizador. ¿Qué dice? Si no se lo saben, los voy a mandar a estudiar más Biblia. Mateo 28, 19, ¿qué dice? Por tanto, id y predicad el evangelio. ¿Qué más? El evangelio a toda criatura. A toda criatura. Y después sigue otros elementos más. Criatura. El que se transforma se las aguas, el que no se la condenado. Entonces, por tanto, id y predicad el evangelio a todas las naciones. Lengua y nación. Lengua y nación. Esto es muy importante porque no es un pedido, no es una que le deja a uno una alternativa, más bien es una orden. Es una orden porque dice, y no dice, si es que quieren vayan, no dice, o si piensan ustedes que no está bien, no vayan o no. Así es. Es un imperativo. Y para que se cumpla esta acción o este mandato, debe de obedecer al que se le ordenó o al que se le dio esta consigna. Bueno, pero ese es el pasaje clave del Nuevo Testamento que conocemos la mayoría de nosotros. Pero en el Antiguo Testamento tenemos otros pasajes. ¿Alguien me puede decir alguno? Que hable de evangelizar. Porque de tal manera conociste al Señor. Al Hijo de ¿Qué Dios. cita está? Para que todo aquel que cree en ese a salvo. En el Antiguo Testamento estoy preguntando. Hay un mensaje en donde le dice Jehová, o sea, usted le dice que escriba en los postes de tu casa esta ley. Esa es una manera de evangelizar a la familia. Pero esa es la manera, no, más bien
que nos diga así como Mateo 28:19. Enseñar a los hijos y a los hijos de los hijos. Puede tener, la palabra enseñar está dentro de la evangelización. Podría ser otro sinónimo de evangelizar o de la evangelización, la enseñanza, la doctrina. Pero veamos entonces en el Antiguo Testamento cuáles son esos pasajes que nos hablan ya de un trabajo de evangelización o que tienen las connotaciones de evangelio como en el Nuevo Testamento. Veamos entonces en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento menciona ya términos hebreos. Recuerden que el Antiguo Testamento se escribe en hebreo. Tiene términos hebreos que ya tienen la idea o el sentido de evangelizar como en el Nuevo Testamento. Estos términos hebreos van a entonces a traducirse o a tener el sentido de anunciar. Anunciar. ¿Anunciar qué? Anunciar algo. O dar a comunicar algo. Las buenas nuevas. Pero en el caso del Antiguo Testamento no se habla tanto de buenas nuevas como en el Nuevo, que se traduce la palabra evangelio, sino de anunciar algo. En especial, hay un verbo que es muy poco frecuente, que se utiliza en el Antiguo Testamento, y la raíz de este verbo se indica anunciar, pero ese anuncio lleva la idea de alegría. Es decir, si yo viniera y les comunicara algo así que les cause alegría, por ejemplo, sí, pero va a ser después. Entonces, este anuncio que se comunica o que este verbo se menciona en el Antiguo Testamento es un anuncio con la idea de alegría, o sea, un anuncio gozoso. Como cuando a un padre se le da la noticia de que va a ser padre. De que va a ser padre. Bueno, actualmente en algunos contextos ya no hay, ya no es motivo de alegría. Bueno, cambiando la perspectiva. Una madre que tenía la idea de que era estéril y le dice, va a tener un hijo, eso ya es motivo de alegría. En la sesión del ángel María, ¿sí? Pero con este ejemplo quiero decir que el anuncio conlleva la idea de alegría, ¿sí? Es un verbo que se utiliza en el Antiguo Testamento y que otras lenguas, como el griego, aunque en el griego ya también hay una idea en ese sentido, pero no hay otros verbos y en español no se puede traducir de una manera literal para dar a entender esto, un anuncio gozoso, un anuncio alegre. ¿Cuál es ese verbo? Es el verbo viser. Bueno, aquí les voy a escribir algunos garabatos, pero ahorita se los pongo. Es griego, ¿no? Este es hebreo. El verbo, entonces el primero es el verbo viser. Este es el verbo viser que le digo. ¿Qué significa o qué traduce? Llevar noticias o dar una noticia. Y vamos a pedirle a nuestra hermana, ¿cómo se llama mi hermana? Sonia, que usted tiene ahí el texto bíblico, nos ayude leyendo algunos textos. Segunda de Samuel 4:10, 18:26. Y vamos a pedirle a otros hermanos aún que puedan leer algunos otros textos. Jeremías 20:15, Segunda de Samuel 18:20 y Salmo 40:10. Voy a repetir nuevamente. Segunda de Samuel 4:10, 18:26, Jeremías 20:15, Segunda de Samuel 18:20 y Salmo 40:10. Obviamente que lo vamos a leer en español, pero si leyéramos en hebreo, nos daríamos cuenta del uso de este verbo. ¿Bien? Hermana Sonia, ¿puede leernos Segunda de Samuel 4:10?
que cuando uno me dio nuevas, diciendo, he aquí, Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag, en pago de la muerte. Cuando uno me dio buenas nuevas y cuando Saúl me trajo buenas nuevas. Sí. Una noticia que aquí no podría ser tan gozosa o tan alegre, ¿no? Pero buenas nuevas, ¿en qué sentido? Porque si vemos el contexto, se está esperando una noticia que cambie la situación que vivía en este contexto el pueblo de Israel. Entonces ahí está hablando de buenas nuevas, pero no como evangelio, sino una noticia que está a la espera. Y tenemos después 18:26. Dice, vio en la atalaya a otro que corría, y dio voces en la atalaya al portero diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Aquí hace referencia a la persona que está llevando el mensaje o ese anuncio. Y las otras citas que vamos a leer tienen que ver también con el uso de este verbo, ¿sí? Este uso del verbo, pero en estas otras citas bíblicas, este anuncio ya tiene una connotación, un anuncio de victoria, un anuncio de victoria. Tenemos Jeremías 20:15, ¿quién lo tiene? A ver. Maldito el día en que nací. A ver, 20:15. Maldito el hombre que dio la noticia a mi padre diciendo, un hijo varón te ha nacido, causándole gran alegría. En este caso tenemos, es Jeremías quien está sintiéndose deprimido por toda la situación que vive y cómo Dios le llama para que sea su profeta, pero él dice, no quiero hacerlo, y todo ese pesar porque le llama. Pero la buena noticia, ¿cuál fue a su padre? Que va a tener un hijo. Que va a tener un hijo. Un hijo varón. Segunda de Samuel 18:20. Amén. A ver. Respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día, no darás hoy las nuevas, porque el hijo del rey ha muerto. Esta es otra noticia que igual hace referencia al tema del rey. Ya vamos a mirar que estas noticias o este anuncio está conectado casi siempre por victoria o noticias que van a cambiar la perspectiva de la situación en la que se vive. Salmo 40:10. Alguien que busque Nahum 2:1. Nahum 2:1. Salmo 40:10 nos dice, he anunciado justicia, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. He comunicado tu justicia. Y aquí se están integrando otros elementos que van entonces después a complementar lo que es el contenido del evangelio, o lo que debe de ser el evangelio. Nahum 2:1. Subió destruidor contra ti, guarda a la fortaleza, vigila el camino, ciñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Pues le está dando al mensajero algunas estrategias para eso. Entonces, estos verbos, o este verbo en sus diversas connotaciones, tiene que ver con eso, con anunciar, y va a estar entonces relacionado con el anuncio de una victoria. Este mismo verbo va a tomar algunas otras connotaciones, más bien no connotaciones, sino variaciones en el mismo texto bíblico. Y la otra variación es el término de esta misma forma, pero con una M al lado. Y es el término me va a ser.
Este verbo me va a ser está en un participio activo, me va a ser. Y se encuentra en Isaías 52:7. Y ahí está en relación a lo que dijo nuestro hermano. ¿Su nombre es mi hermano? Mi hermano Franklin. Ahí se va a conectar con el anuncio del Mesías. Isaías 52:7. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae leyes nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, y Dios reinará. Isaías 52:7 ya nos habla de la persona que va a llevar ese mensaje. O ya también va a ponerle esas cualidades a ese mensajero. Un mensajero que va a traer paz y alegría. Ya entonces aquí está relacionándose con esa perspectiva mesiánica que se está dando en este contexto, ¿sí? Un mensajero de paz y de alegría. Esa persona que va a comunicar el mensaje. Es en la teología del profeta Isaías que se va a resaltar con fuerza esta esperanza de la gran victoria de Yahvé. ¿Sí? La victoria de Yahvé en el sentido de que su reino va a permanecer, se va a establecer. El anuncio que está dando de que ese reino va a ser restaurado o que se va a mantener. La victoria de Yahvé, de su realeza y el inicio de una nueva era. Porque recordemos que ya en el tiempo de Isaías, el pueblo de Israel, bueno, cuando estamos hablando de Isaías, estamos hablando del segundo Isaías, que se ha dicho que se escribiría en el periodo del exilio. Porque hay unos capítulos que hablan del periodo antes del exilio, otros capítulos que hablan del periodo del exilio y otros capítulos que hablan del periodo post-exilio. Entonces ya en este contexto se está viviendo el exilio. Y es por eso que la teología de Isaías va a tener esa fuerza, esa esperanza escatológica de que el reino de Yahvé se va a establecer y mantener. ¿Sí? Y entonces se está comunicando el inicio de una nueva era. ¿Sí? Y esa nueva era está en relación con el mensaje que está comunicando este me va a ser. ¿Sí? Porque ¿quién es este me va a ser? Este me va a ser ese mensajero que va también a traer paz y alegría, como ya mencionamos, conectado con la expectativa mesiánica que ya se estaba gestando en ese periodo. El me va a ser, entonces, va a ser el que va a traer esas buenas nuevas. Esas buenas nuevas. Y con tal vigor va a emerger en la teología de Isaías este mensajero de paz y de alegría. Este mensajero va a anunciar por y para toda la tierra la victoria de Yahvé, la realeza de Yahvé. Ese mensaje que va a proclamar él va a ser un mensaje presente para ese tiempo. Pero también es un mensaje que va a abarcar todos los tiempos y todas las eras. ¿Y cuál es ese mensaje? ¿Cuál es esa nueva era que va a transformar el contexto del pueblo de Israel? Es un mensaje de salvación. Un mensaje de salvación. ¿Sí? Anuncio no solo para el pueblo de Israel, sino más adelante también vamos a leer que este anuncio es para el pueblo de Israel, pero va a incluir a todas las naciones. Va a ser un mensaje universal. Este mensaje de salvación va a ser universal para todos los pueblos y para toda la humanidad. ¿Sí?
El Mevaser que nos menciona Isaías, o en la teología de Isaías, tiene características particulares. Una de ellas es que es un mensajero que proclama la soberanía de Dios. Isaías 61:1, si alguien puede leerlo. Isaías 61:1. El espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos la apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar los debilitados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de servicio, hasta ahí, de gozo, en lugar de luto, manto de alegría, en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Árboles de justicia. Entonces, vemos ahí en el 61:1 que las características del Mevaser es eso. Un mensaje de Dios que proclama no solamente su soberanía, sino también otros elementos. Y uno de esos elementos es el tema de la justicia. Aquí va a estar conectado el tema de la justicia. Justicia, salvación y paz. Eso es el mensaje de Dios o la soberanía de Dios. Es por eso que evangelio y evangelización en el Nuevo Testamento va a estar muy conectado con el reino de Dios. Porque el mensaje, que es el evangelio y que es Jesucristo, después en el Nuevo Testamento, viene a establecer el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Bueno, evangelio y reino de Dios tienen relación estrecha. Es justicia, salvación y paz. Y bueno, ya nosotros nuestra teología, nuestra doctrina nos ha dado definiciones de lo que sería la salvación. ¿Salvación de qué? Y salvación ¿para qué? Pero en este contexto, salvación no solamente era liberarlos de ese contexto político y social que vivía el pueblo, sino también ese encuentro y esa restauración de la relación del pueblo con Dios, esa fidelidad, esa confianza en Él de que toda esa situación iba a cambiar. Entonces, en este sentido, ya vamos a mirar que en el Antiguo Testamento tenemos algunos términos que nos está hablando de ese comunicado o de esa buena nueva que tiene que ver con el Evangelio que vamos a mirar en el Nuevo Testamento. Esta palabra o estos términos después se van como ya mencioné, en la Septuaginta a cambiar ya por los términos griegos, que es evangelio, evangelizo y algunos otros más. Pero con este contexto que he mencionado, también buenas nuevas se utilizaba fuera del texto bíblico. Es decir, el anuncio o el evangelio fuera del texto bíblico. Cuando hablo fuera del texto bíblico, es que esta palabra ya se utilizaba en el ambiente griego o en el ambiente de otras naciones. Pero en especial vamos a mencionar en el ambiente griego, ¿sí? Este sustantivo, que va a ser ahora de esta misma forma, pero ahora va a ser así. El sustantivo Besorá, el sustantivo Besorá, las mismas raíces, estas si se dan cuenta, solo aquí cambia una M, aquí esta es la raíz, acá se le pone una B, pero las radicales de la raíz se mantienen, solo varía en ese sentido. Y ahora acá es Besorá. La palabra Besorá, que es un sustantivo y que se traduce como evangelio para la Septuaginta, también va a ser utilizada, pero igual es menos frecuente
que la palabra viser. El término puede tener un doble significado, besorá, según los estudiosos. Este término hebreo puede tener un doble significado. Por un lado, mantiene el significado de un anuncio gozoso, ese sería uno, y por el otro, el segundo significado sería o incluiría el premio que se le da al que anuncia, ¿sí? El premio que se concede por el anuncio. Veamos Segunda de Reyes 7:9 y Segunda de Samuel 18:22. Pues las dos connotaciones mantiene el anuncio gozoso y el otro es el premio que se le concede por el anuncio. Segunda de Reyes 7:9 y Segunda de Samuel 18:22. Segunda de Reyes 7:9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Hay que dar la buena nueva. Entonces aquí ya se utiliza este término besorá. Y Samuel 18:22. Mandó Saúl a sus siervos a hablar en secreto a David, diciendo: he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. ¿Sí? hasta ahí está bien. ¿Qué nos dice esta cita? Que los consejeros, o quiénes serían los siervos del rey, le llama para que puedan comunicarle esa buena noticia. 18, 22. Segunda. Segunda de Samuel 18:22. Yo leí primera de Samuel. Ah, con razón. Segunda de Samuel 18:22. Segunda de Samuel. Yo he leído primera. Segunda de Samuel 18:22. Segunda de Samuel 18:22 dice: entonces Ahimaaz, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras del etíope. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Aquí tenemos ya esta connotación del premio que se le concede por el anuncio. ¿Por qué debes de correr si no vas a tener un premio por dar el anuncio? Entonces, este término me va a hacer que es muy poco frecuente, más es un término profano. En este sentido, no tiene la connotación de sagrado, sino va a ser en el contexto fuera de lo religioso. Es en este sentido que este término me va a ser, ¿sí?, y que traduce evangelio en nuestros términos, el mensaje que se comunica, va a destacar su fuerza y su presencia de sentido en los oráculos del culto imperial. Va a destacar su fuerza y su sentido en los oráculos del culto imperial. El culto imperial tenía que ver con eso, con considerar al emperador como Dios, o igual enviado por Dios. En el primero, es decir, como un oráculo del culto imperial, en el primero, el evangelio o ese mensaje es la respuesta oracular del orante. Es decir, la persona que oraba, cuando recibía esa respuesta, era entonces este mensaje gozoso. Y la segunda,
tiene que ver con que el emperador es el que reúne todo, es divinizado, o se entiende que es una persona que se le considera como divino y extiende su poder sobre hombres, animales, es decir, sobre todo, su soberanía. Entonces, el me va a ser tiene esta connotación. El mensaje para el adorador, pero también representa a ese emperador como divino y que controla o expande su gobierno, no solamente para los hombres, sino para todo ser viviente y toda la región en la cual está gobernando o sobre la cual tiene ese dominio y poder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se considera un Dios en forma humana. Es decir, este mismo Besorá, que es fuera del texto bíblico, tenía la connotación de este mismo me va a ser. ¿Sí? No sé si me di a entender. ¿Sí? Es decir, no solamente ahora es el mensajero, ¿por qué? Porque también es un Dios considerado de esta forma, pero fuera del texto bíblico, en el contexto griego, y el Besorá hace referencia a la respuesta que el adorador está necesitando o está recibiendo de parte de su Dios o de su divinidad. De esta forma, entonces, vamos a tener, cuando se aplica el Besorá a todo el emperador, vamos a mirar que entonces hay momentos especiales y estelares donde toma igual significado esto. Es decir, ¿qué momentos estelares o qué momentos importantes del emperador? El anuncio del nacimiento de su heredero, es decir, todos estos mensajes se convierten en evangelio, en una comunicación gozosa. El anuncio del nacimiento de su heredero, el anuncio de la mayoría de edad, el anuncio de las prescripciones o las normas que él va a dar, todo esto se convertiría en evangelio. ¿Por qué? Porque está muy relacionado con el emperador. En el contexto fuera del texto bíblico. Y en este caso estaríamos hablando del contexto griego. ¿Sí? Así de esta forma, cuando hablamos el evangelio o ser tiene una connotación de victoria, hace referencia a eso. Evangelio de victoria, evangelio del emperador, ¿sí? Con un contenido político y social. En el contexto fuera del texto, tiene un contenido político y social. Como ya mencionamos, ¿cuáles serían las estelares y las comunicaciones importantes del emperador? Cuando nace su heredero, cuando cumple la mayoría de edad, y algunas otras, cuando se casó, cuando está enfermo, cuando se murió, o cuando viene y le dicen, la guerra ha sido ganada. La guerra ha terminado, somos victoriosos. Ese es evangelio en este contexto. Un mensaje que trae buenas nuevas. Entonces, bueno, ahorita no sé, será mi razonamiento, pero en todo caso, me da la impresión de que en base a esto es lo que tomaron todos los reyes para declararse que ellos son divinos, que ellos son dioses. Y para tener toda ese poderío dentro de lo que ellos anunciaban, que ellos eran la importancia de los mensajes, la importancia de la comunicación para el reino que ellos estaban gobernando. Y no era tanto que tomaron, sino que ya en este contexto había esa perspectiva, aún en Israel. David, ¿quién era? ¿Y qué decía cuando lo eligieron o cuando cambiaron de rey? De una designación. Que haya rey. Ajá, es una designación de Dios que haya un rey. Y el rey entonces ya va a ser como el representante de Dios que gobierna. Entonces ya van a tener como características divinas. Entonces, no solamente en Israel, sino en las otras culturas había esa idea de mirar, ¿sí? Como a un superior
donde Dios le ha otorgado o la divinidad le ha otorgado esos poderes para dirigir o gobernar de una manera humana. Pero ahí se olvidan algunos reyes que vamos a mirar que en el Nuevo Testamento, bueno, y en el Antiguo Testamento dijimos que incluían unos elementos: justicia, salvación y paz. Ese era el ideal de un rey como representante de Dios. Establezca justicia, salvación y paz. Y algunos reyes se olvidaron de eso. ¿Algún otro comentario, pregunta? O sea, que, David, por ejemplo, se acogió mucho a esto porque cuando él tuvo la oportunidad de matar a Saúl, nunca lo hizo porque dijo, no puedo tocar al ungido. Al ungido, considerado nuevamente por, otorgado por Dios o dado por Dios o establecido por Dios. Por eso el tema de la entronización del rey era muy importante también. Estaba conectado con esto. El anuncio de la coronación y de la entronización está conectado con esta idea. Y bueno, ¿alguien vio la coronación del rey de nuestro siglo, de nuestra era? Sí. A una solemnidad y también todo un contexto solemne religioso para ello. Porque todavía se tiene esa idea. Ajá, y eso de hace tiempo atrás, porque viene toda esa idea, toda esa herencia, toda esa tradición religiosa en eso. Obviamente que los sentidos a veces se pierden, porque nuevamente, toda esa solemnidad, pero si no reina con equidad, con justicia, para el bien común de todos, ¿de qué sirve toda esta perspectiva? Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos esta idea de lo que ya es evangelio y a lo que es evangelizar. Que a lo mejor no está en los contextos del Nuevo Testamento, pero ya nos da esa idea. Y esa idea se va a trasladar al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el tema de la evangelización es un punto muy medular de la teología del Nuevo Testamento. Y como dije, esta palabra evangelizar o evangelio está conectado con el reino de Dios. Pues, una palabra o un aspecto medular en la teología del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no solamente evangelio, evangelizar, va a presentar el contenido de la salvación, sino también va a presentar qué es el evangelio y qué es evangelizar. El verbo griego, acá ya cambiamos, en el Antiguo Testamento es el hebreo, ahora en el Nuevo Testamento vamos a tener algunos términos griegos, porque el Nuevo Testamento se escribe en griego. Y voy a poner los términos que se utilizan. El verbo acá voy a poner evangelizo, que es el verbo evangelizar. El sustantivo evangelio. Que es evangelio. Y hay otras variantes del mismo verbo, evangelio. Y voy a poner la persona, el mensajero.
Evangelizador o mensajero también. Puede ser evangelizar, evangelio y evangelizador. Tres términos que están presentes en el Nuevo Testamento. El verbo evangelizo, el evangelio, que es evangelio, y el mensajero o el que evangeliza, evangelistas. La persona que evangeliza. Las palabras se componen de dos términos. Si se dan cuenta, todos empiezan con este, y después tienen casi lo mismo hasta aquí. ¿Verdad? Esa es la raíz. Hasta aquí sería la raíz, porque si se dan cuenta, hay cambios al final. Esa es la raíz de la palabra, etimológicamente hablando o lingüísticamente hablando. Una palabra o palabras que tienen dos términos. Este famoso prefijo, eu, que con este prefijo da la idea, como veíamos en el Antiguo Testamento, que es un comunicado o un evangelio gozoso. Este prefijo eu tiene esa connotación de alegría, de felicidad. Significa alegría. Algunas palabras griegas que tengan este prefijo, se podría entender que su sentido indica o integra felicidad. Eulogia, que es otra palabra, que es bendición, pero una bendición indica esa felicidad. Ya entonces evangelio recoge la misma idea del Antiguo Testamento, un mensaje gozoso, un mensaje de alegría. Y angelos, bueno, dependiendo, el mensajero o el mensajero gozoso, un mensaje de gozo. Entonces, estas palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento ya van a tener esta connotación del Antiguo Testamento. En los evangelios vamos a encontrar estos términos utilizados de acuerdo a su contexto. Entonces vamos a mirar estos términos, cómo se utilizan, y después entonces hablaremos ya de estos grandes pasajes que conocemos, donde nos da el mandato de evangelizar. Pero cuando igual hablemos de estos pasajes donde se utilizan estas palabras, no solamente está hablando de lo que es el evangelio, sino también del contenido del evangelio o de la evangelización. Y vamos a pedirle entonces igual a nuestros hermanos que puedan participar leyendo textos bíblicos. Marcos 1:1, Marcos 1:14, Mateo 4:1. Y bueno, tenemos más citas. Pero vamos con estos. Marcos, Mateo, Marcos 1:1. ¿Sí? 4. ¿Quién tiene Marcos 1:1? Marcos 1:1. A ver. Ay, me fue la pantalla. A ver, Juan el Bautista prepara el camino. Esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Ahí termino. Esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envío a mi mensajero delante de ti y él prepara tu camino. Hasta ahí, hasta el 1, dice, bueno, aquí dice esta versión, la Reina Valera tradicional, principio del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio. Se está utilizando esta palabra del Evangelio.
Marcos 1:1 entonces nos está presentando a Cristo como contenido del Evangelio. ¿Por qué? Porque dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos inicia entonces mostrándonos esta historia salvífica con Cristo encarnado. Marcos nos presenta aquí que Jesucristo es el Evangelio mismo. Cristo es el contenido de este Evangelio. Cristo es el contenido de este Evangelio. Entonces, esta palabra Evangelio la está utilizando para hacer referencia a Jesucristo. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. En este versículo, entonces, Jesucristo es el contenido primero en el 1, pero en el 14, Jesucristo predica el evangelio. Cristo mismo, que es el evangelio, está anunciando el evangelio. En Marcos 1:14. Cristo predica ese evangelio, que Él es el evangelio. Mateo 4:1. Mateo 4:1. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Eso es también, sí, ¿no? Sí. 4:1. Y vino a él el tentador. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ese dice el 4:1. Mateo. Tentación de Jesús. Déjame ver si es ese, porque creo que estamos mal con ese. Mateo 4:1, exactamente. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos. Ese es, perdón, está mal. Es 4:12. Sí, Mateo 4:14. En adelante, sí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hasta ahí. Es 4:17, entonces aquí. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. A predicar o a comunicar. Como dijimos, la evangelización o la predicación de Jesús habla sobre él, pero también está comunicando el reino de los cielos. Entonces, para Mateo, el evangelio, según de acuerdo a esta cita, va a ser muy diferente al proclamador, ¿sí? Al mensajero. En este caso es Jesús, pues el que salva es Dios a través de Jesucristo. En este sentido, Jesús está comunicando ese medio para salvación. ¿Cuál es el medio? El arrepentimiento. ¿Y qué más dice? Y creer, así como está casi en términos que dice Marcos 1:14. El reino de los cielos se ha acercado.
arrepentíos, ¿no? Y creed, como lo va a decir Marcos. Entonces, estos evangelistas van a utilizar estos términos de acuerdo a su contexto. En el caso de Lucas, en el libro de los Hechos, va a ser una diferencia entre la predicación de Jesús y la predicación apostólica. Porque Jesús, como ya vimos en los sinópticos, predica del evangelio, es él, que es el contenido de los evangelios. Pero en el caso del libro de los Hechos, los apóstoles predican de él, de Jesús. ¿No? Predican de Jesús. ¿No? Los apóstoles predican al evangelio, que en este caso es Jesús. Es por eso que Lucas no va a utilizar el sustantivo, ¿no? Evangelio, sino ya Lucas va a utilizar el verbo. ¿Por qué? Porque está hablando del contenido de ese evangelio que es Jesús. Veamos algunas otras citas. Mateo 11:5 y Lucas 7:22. Alguien que lee Mateo 11:5 y Lucas 7:22. Lucas 22. Mateo 11:5 y Lucas 7:22. Dale lectura. Ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Hay algunas características aquí. Los cojos caminan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Lucas 7:22. Lucas 7:22. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Bueno, hay algunas opiniones con respecto a esta composición del texto que está a lo mejor de una manera diferente. Que en realidad debería de leerse, a los pobres es anunciado el evangelio, 2 puntos. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Es decir, ¿qué es la evangelización? Todos estos elementos que hemos mencionado. Porque los pobres son los cojos, los pobres son los que no oyen, los pobres son los que no ven, los pobres son los grupos marginados o que no tienen el espacio en esta gran sociedad burguesa a veces. Sí, bueno, primeramente hablaba acerca de que dice un llamamiento, arrepentidos, arrepentirse. Me parece que los pobres van más allá del contexto de la tenencia, más bien es el pobre de espíritu que no conoce la salvación, que no conoce de Jesús. Porque puede ser una persona muy adinerada, pero es pobre porque no conoce la verdad de la palabra de Dios. Así es. Pero ella aquí en estos versículos incluye la idea que vimos en el Antiguo Testamento de justicia. Y esa justicia social que está presente tanto en el Antiguo Testamento como ahora en este mensaje o en este anuncio de Jesús. Una justicia social. Es cierto, más allá de lo económico, debe de ir a la persona, a su ser y a su situación también. Entonces, estos 2 versículos que leímos de Mateo 11:15 y Lucas 7:22 resumen lo que es el evangelio en el Nuevo Testamento y en
el ejemplo y en la proclamación y en la obra de Jesús. Relacionado con Isaías 35:5 y 29:18. Si nosotros leemos estos versículos, vamos a mirar que estos textos que ya habla Isaías, Jesús los retoma y los menciona aquí en estos evangelios. Isaías 35:5 y 29:18. ¿Alguien puede dar lectura? Isaías 35. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciego y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Como que le abarca el 6 también. Exactamente. Y 29:18. 29:18. Tiempo, los sordos oirán palabras de libro. Los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de la tinieblas. Esta idea que ya está presente en el Antiguo, Jesús la retoma para hablar entonces de ese evangelio que incluye no solamente una liberación física, sino también del ser humano en este sentido. Entonces, estos dos versículos, Mateo 11:5, y Lucas 7:22, resumen lo que es el evangelio en relación con estos versículos. Esperanza. Ahí dice esperanza. Esperanza. Y Lucas 4:16-21. Es un texto que también conocemos nosotros, que está en relación con Isaías 61:1 que ya leímos. Lucas 4:16-21. El programa de Jesús con respecto Lucas 4:16. a lo que es el Evangelio. 4:16-21. Dice, vino a Nazaret, de donde había criado. El día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner la libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ya enroleando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces les decía: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos Sí, está ahí. Cierran este pasaje. Hoy se ha cumplido la escritura para todos. Con esta frase, hoy se ha cumplido esta palabra o esta escritura, es que Jesús empieza, o más bien nos menciona aquí, su programa, su plan, su misión. ¿Cuál es esa misión? Ya leímos. Apertura a los presos o libertad, sanidad para los que no ven, para los que están a lo mejor con alguna afección física, salvación, el año agradable del Señor y otra esperanza, como dice nuestra hermana, con respecto a la vida de los creyentes de ese tiempo o de ese contexto. Su discurso o su programa nos lo presenta aquí Jesús, en relación, como ya mencionamos, de Isaías 61:1, que ya leímos. Isaías, estamos hablando de 700 antes de Cristo. Al menos 500.
Y estamos hablando de Jesús del siglo I, hablemos 31 después de Cristo. ¿Cuántos años? 600 y tantos años. Se cumplía la escritura. Y se sigue cumpliendo porque Jesús sigue actuando a través de quién? A través de nosotros. Porque nosotros ahora somos así como en el libro de los Hechos, son los discípulos que van a proclamar a Jesús y de Jesús, que ya vamos a mirar más adelante. Actualmente se hace con nosotros. Y todo esto tiene que ver igual otra vez, con que evaluemos nuestras formas, nuestras estrategias y nuestro contenido de evangelización. Estamos mirando que no solamente los términos hacen referencia a lo que es el evangelio, sino también al contenido de la evangelización o del evangelio. Se sigue cumpliendo todavía. Dios sigue actuando a través de Jesucristo en nuestro tiempo, en nuestra época. Y nosotros somos ese medio y ese instrumento para eso. Y tener en cuenta esto, la justicia social. Entonces, Jesús, cuando los evangelistas lo relatan hablando del evangelio, ¿sí? Él va a mencionar en 3 ocasiones este verbo de evangelizar, que ya lo borré, ¿sí? En el 4:18 que ya leímos, en el 43 y en el 7:22 que ya leímos, que en este caso es en Lucas, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la misión de Jesús? La misión de Jesús está claramente determinada en estos textos que leímos, ¿sí? Esa misión está claramente determinada de anunciar no solamente el evangelio, sino el reino de Dios. Y este es otro tema que no nos compete hablar, y les pongo que ya han hablado un poco sobre eso, que es el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? ¿Qué elementos tiene el reino de Dios? ¿Es un reino de Dios allá en el cielo o es un reino de Dios allá en la tierra? Bueno, no vamos a meternos en eso porque nuestro tema es evangelizar. Pero decía que evangelio y reino de Dios están muy conectados en el mensaje, en el programa del Nuevo Testamento y también de Jesús. Entonces, su visión de Jesús es proclamar y anunciar el reino de Dios. Y si tomamos lo que leímos de esta manera, podríamos decir que el reino de Dios es esto: salvación, liberación, sanidad. Pero bueno, puede ampliar eso después a lo mejor en otra enseñanza o en otra clase. Y esos términos, evangelio, evangelizar, que nosotros hemos mencionado, se utilizan también en el texto bíblico, como ya vean. Pero hay otros términos griegos que están en relación también con este tema de la evangelización. En especial, tenemos otro término que está muy relacionado con evangelizar. En Lucas 8:1, si alguien puede darle lectura. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, los 12 con él. Predicando y anunciando. Aquí están los dos términos, anuncio y predica. ¿Qué es el término querusón? Querusón se traduce por predicar. Mío. 8:1 habla entonces de los dos términos.
Predicar y anunciar. Y la palabra predicar es querusón o queruso. Y de ahí deriva otro término, que creo que lo han escuchado. Querigma. ¿Qué es el querigma? También se traduce como mensaje. El querigma, el mensaje. ¿Sí? Querusón, proclamar, anunciar, sobre todo dar un aviso público. Y el querusón tiene igual la idea de recibir el premio. No solamente proclamar, sino también recibir el premio o la recompensa por ese anuncio. Y querigma, que es el sustantivo, traduce mensaje. Términos que están relacionados con evangelio o evangelizar, ¿sí? Noticia, buenas nuevas, mensaje. Creo que a veces se utiliza más este término para el mensaje. El querigma de Dios. El querigma de Dios, el mensaje. Términos que están relacionados, como ya mencioné, con el término evangelizar. Y otros sinónimos que podríamos decir en este sentido de la evangelización. Como ya dijimos, la educación, la didascalia, como se menciona, la doctrina, la didaje, ¿cuál era la otra? El discipulado. Todo esto está relacionado con evangelizar. ¿Por qué? La enseñanza, la doctrina, Todos tienen el discipulado. objetivo de comunicar el mensaje de justicia, de salvación. Porque la educación también es una forma de seguir aprendiendo, conociendo de este evangelio. Porque ¿de qué le estamos enseñando? Puede ampliarse en otras áreas la educación también, en este caso cristiana, otras áreas de estudio. Pero aquí no les vamos a enseñar química, ¿o sí? ¿Para qué queremos la química? Todos estos sinónimos están involucrados en lo que es evangelio y evangelizar. Y que tenemos a veces muy limitado lo que es evangelio y evangelizar. ¿En qué aplicamos la palabra evangelizar? A mí no me pueden evangelizar porque yo ya soy creyente. Yo ya acepté a Cristo. ¿Qué me van a evangelizar? No, hay que cambiar nuestra perspectiva. Necesitamos seguir siendo evangelizados, ya no en el sentido de volver a hacer todo ese proceso de confesión de fe, sino lo que mencionábamos. En el mensaje de Cristo, en el plan, en el programa de Cristo, que es su evangelio. No sé si me entienden. Conociéndolo, Y hermana. en ese Espíritu Jesús, ahora lo que nos toca es en el corazón. Así es. Justamente. Así es. Acá tenemos una Ya. participación. Y hermana, además de todo lo que nos ha enseñado y el mensaje, tenemos que tener la confianza y la seguridad de que Dios nos está respaldando lo que estamos haciendo. Por eso, por ejemplo, cuando le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y asimismo, en el Nuevo Testamento nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea sea salvo. Entonces, ese respaldo de que lo que hagamos, Dios nos está respaldando con su confianza de que Él está con nosotros y que vamos a poder hacerlo. Así es. Esta idea que nos dijo nuestra hermana va a estar presente en el libro de los Hechos. Vamos a mencionar algunos textos del libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos, algunos autores, y nosotros también hemos considerado que ahí nos habla ya de la iglesia, cómo se estaba organizando y cuál era la vida de la iglesia
primitiva. Algunos van a decir no iglesia primitiva. Algunos van a decir que digamos mejor la iglesia del primer siglo. ¿Y cuáles estas características de la iglesia del primer siglo? El evangelio, que es Jesucristo y que nos hablan los libros evangelios, y esta es otra palabra, o más bien esa es otra definición, porque evangelio, que ya vimos que es mensaje, pero también evangelio se designa a estos libros y ya también tiene la connotación de un estilo literario, una forma de escribir, porque el evangelio tiene ya un formato, como nos presenta la vida y obra de Jesús. Entonces, los evangelios nos hablan de la vida y obra de Jesús. Y ahí ya hemos leído algunos textos que Jesús comunica el evangelio que es él y comunica su contenido, que en este caso, lo que él hizo. En el libro de los Hechos, el evangelio de Jesús se pasa al evangelio sobre Jesús. Ya se va a predicar sobre Jesús. Jesús pasa de ser mensajero y proclamador a ser proclamado como un Salvador escatológico. Jesús pasa entonces a ser proclamado como ese Salvador escatológico. Y cuando hablo de Salvador escatológico, no en tiempos tan futuros, sino para ese momento, para ese tiempo. Lo mismo ahora. Nuestro Salvador, pero también puede ser Salvador escatológico para aquellos que creerán, para aquellos que lo aceptarán. Porque no sabemos si mañana nosotros vamos a predicar o a enseñar o a evangelizar en los términos tradicionales que conocemos, ¿cuántos se van a convertir? ¿Cuántos van a aceptar a Cristo? No lo sabemos. ¿Sí? Entonces, a este Salvador escatológico. En Hechos, el término evangelizar va a designar toda la actividad apostólica, o es decir, todo el trabajo de los apóstoles. El término o el verbo evangelizar en el libro de los Hechos va entonces a abarcar todo el trabajo de los apóstoles. Y ese trabajo se va a evidenciar en algunos otros resultados, no solamente proclamar, sino otros resultados que vamos a mirar en el capítulo 2, 4 al 40, 3, 12 al 26, 4, 5 al 12, 5, 29 al 33, 10, 34 al 43 y 13, 16, 43. Son pasajes donde se hace un recuento desde el Antiguo Testamento hasta lo que ya se va a conocer después, el mensaje evangélico. ¿Cuál es el mensaje evangélico? En Hechos y después en las cartas de Pablo, que Jesús murió y resucitó. Es decir, ya no se va a hablar toda su vida como los evangelios, sino va a ser el evangelio que va a resumir lo que es Jesús, su muerte y resurrección. Todos estos pasajes se conocen también como los grandes discursos querigmáticos. El mensaje. Voy a repetir nuevamente los pasajes, ¿sí? Los grandes discursos querigmáticos. Vamos a leer uno más corto, porque por el tiempo, bueno, que todavía tenemos un poquito. Alguien que nos pueda leer Hechos 4, perdón, del 5 al 12, que es el más corto, me parece. Voy a repetir, antes de leer, voy a repetir nuevamente estos grandes pasajes querigmáticos. Hechos 2, 14 al 40. Hechos 3, 12 al 26. Hechos 4, 5 al 12. Hechos 5, 29 al 33. Hechos 10, 34 al 43. Y Hechos 13, 16 al 43. Si hiciéramos un cuadro comparativo de todos estos pasajes, va a ser
un recuento desde el Antiguo Testamento, cómo Dios los liberó, etcétera, etcétera, y a llegar al núcleo, que es Jesús murió y resucitó. Leamos 4:5 al 12. ¿Quién lo tiene? Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús, el querigma se va a enfatizar en eso. Jesús murió y resucitó. No solamente en hechos, sino también en Pablo. Jesús murió y resucitó. Entonces, como decía, Pablo también va a expresar su objetivo dado por Dios con esta revelación de que Jesús murió y resucitó. Y tenemos igual varias citas. 1 Corintios 1:17. Vamos a pedirle a alguien que lea 1 Corintios 1:17 y Romanos 1:16 y 17. Y voy a repetir otras citas. 1 Corintios 1:17, 1 Corintios 4:15, 9:14, Romanos 1:16 y 17, 10:16, Gálatas 2:5, Filipenses 1:5, Filipenses 1:5 y 7, y otros textos más, que no solamente hablan de comunicar el evangelio, sino también del contenido del evangelio, que es Jesús murió y resucitó. Hay una cita que nos va a decir: si negamos que Jesús murió y resucitó, vano es nuestra fe, o eso ya no es nuestro evangelio. ¿Por qué? Porque entonces va a ser ahora él. Y si nos damos cuenta, se aleja un poquito de lo que veíamos en los evangelios y en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿En qué se alejó? Porque ya no enfatiza tanto la justicia social. Ya la comunidad o las nuevas comunidades presentan otro tipo de características en donde obviamente el evangelio es importante, pero en ese evangelio hay que incluir otros elementos. El tema de las relaciones, el tema de los conflictos que hay entre ellos, el tema de cuestiones morales, éticas, del contexto en que se vive, que ya no se resalta tanto eso, pero que está implícito con todo lo que Pablo les va a enseñar, o lo que les va a decir, que a lo mejor directamente no se lee como veíamos en el Antiguo y en los Evangelios, pero que estas comunidades que son seguidores de este Jesús que murió y resucitó, están teniendo una nueva, están viviendo un contexto diferente donde los desafíos del evangelio son diferentes. Y si hacemos esa comparación con nuestro contexto, de igual forma, ¿sí? Tenemos otros desafíos que ya vamos a mencionar. Alguien que lea entonces 1 Corintios 1:17 y Romanos 1:16 y 17. 1 Corintios 1:17. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Lo central
Esto. Predicar a Cristo. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me bastó el evangelio, porque es poder de Dios para salvación y todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, y para la fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Sí, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios y todo lo demás. Entonces, la urgencia de predicar y el contenido de la predicación también está presente aquí. Entonces, el texto bíblico, como hemos visto, está lleno de pasajes que tienen que ver con lo que es evangelio, evangelizar, y cuál sería el contenido, las características también del que evangeliza y otros aspectos más en este sentido. Pero tenemos los pasajes tradicionales que no debemos de olvidarlos en cuanto a la consigna o la misión o la tarea evangelizadora, ¿sí? Tenemos Mateo 28, 19 y 20, Marcos 16, 15 al 18, Hechos 1, 8 y Lucas 9, 1 y 2. Sobre todo creo que Mateo y Marcos son los que más mencionamos, ¿no? Mateo 28, 19 y 20 que ya hemos mencionado y dicho. Por tanto, ir y predicar. Marcos 16, 15 va en la misma consonancia del 15 al 18 que Mateo. Ir y hacer discípulos o predicar. Hechos 1, 8, ¿qué nos dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, y aquí incluye otra palabra, testigos. Testificar. Otro elemento con el tema de la evangelización. Y Lucas 9, 1 y 2. Lucas 9, 1 y 2, que también hace referencia a la consigna que le da a los discípulos y les da otras características o les da otros consejos que deben. Está conectado con el capítulo 10. No lleven esto, no hagan esto, y si no les aceptan, hagan esto. De aquí podemos sacar muchos elementos en la estrategia o en las formas de evangelizar. Bueno, hay dos formas de evangelizar. Con todo esto vamos a terminar. Dos formas de evangelizar que nos habla el libro de los Hechos y todos los textos. Una forma es la misionera. Una forma es la misionera, que es la querigmática, o es decir, anunciar el evangelio. Y la otra forma es la consolidación. La consolidación de los evangelizados o de los creyentes. Y que es la forma didáctica. Lo que veíamos, la enseñanza, que no solamente es para los que se van a convertir, sino aún para nosotros, la didáctica. Consolidar a los creyentes en la fe. Bueno. Ya dejamos de lado entonces el objeto de la evangelización, que está incluido en lo que ya vimos. Lo único que quiero decir es que la proclamación del evangelio o la evangelización invita radicalmente a un total cambio de mentalidad. ¿Y qué eso significa? Arrepentimiento. Y cuando se hace referencia a un cambio de mentalidad, no es que ahora que vi, ¿qué significa evangelio? ¿Voy a seguir creyendo en el evangelio? Sí. Pero esa mentalidad y esa metanoia, como se menciona, implica acción, implica actos. Implica entonces también un compromiso. Implica
No solamente ser parte de un grupo, adherirme a los seguidores de Cristo, sino también que esa adhesión me lleve a testificar. Estamos en un contexto de muchos cambios. Nuevas tecnologías, generaciones emergentes con características y cosmovisión muy diferente a lo mejor la de nosotros, desafíos de nuestra época grandes, en la familia, en la sexualidad, aún en la misma iglesia, ¿qué nos lleva entonces a reflexionar y entender como iglesia? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y de qué manera debemos de comunicar el evangelio y evangelizar? Es un desafío fuerte. Bueno, ya tenemos las herramientas para que como iglesia podamos contribuir a ello. Bueno, no sé si tienen algún comentario o pregunta antes de cerrar. Yo solamente le quiero felicitar porque la clase excelente que de muy bien. Gracias. Damos gracias a Dios por esta clase magistral. Realmente para eso estamos, para aprender cosas nuevas. Y como decía la clase, no solamente para aprender, sino para poner en práctica el evangelismo. Les queremos anunciar que la próxima clase es la próxima semana, el 24 de junio, vamos a tener al magíster Jorge Vaquero con el tema evangelizando a las generaciones emergentes. Les pedimos de igual forma que estemos puntuales y que podamos iniciar todos juntos en un mismo sentir, al mismo tiempo, que podamos traer el dolarito en sueltos para no tener dificultad y que todos iniciemos el mismo tiempo. Nos está ayudando Roberto Monge,